Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Espíritu de Dios entonces nos hable en esta ocasión. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión y igualmente en nuestra emisora Soldados de Jesucristo. Así que bienvenidos los que están en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, y nuestro tema de hoy, el poder de la lengua. Santiago, capítulo 3. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que somos iguales a Dios en algunas características que Él tiene, y entre ellas, Dios es un Dios hacedor, creador, transformador. Y ya que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos el poder para crear, para construir o también para destruir. Dios nos ha dado ese poder. ¿Y dónde está ese tremendo poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? En nuestra lengua. Ahí en el versículo 10 de Santiago 3, ¿qué nos dice? Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. De nuestra boca, ¿qué es lo que dice que sale? Bendición y maldición. Tenemos el poder para hacer las cosas bien o para hacer las cosas mal, para proferir palabras de bendición y palabras de maldición. Dios nos ha dado a nosotros ese poder en nuestra lengua. Con nuestra lengua podemos destruir. Ahí en el versículo 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice entonces que ese miembro tan pequeño que Dios nos ha dado, pero a la vez tan poderoso, es capaz de construir, pero también es capaz de destruir. Podemos destruir vidas, podemos destruir muchas otras cosas a través de nuestra lengua. El hombre ha podido dominar todo en el mundo. Y es más, ha logrado conquistar grandes cosas. Conquista otros planetas, ha conquistado otras naciones, ha conquistado tierras, ha conquistado las profundidades del mar, pero no ha podido conquistar su propia lengua. Ahí en los versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El hombre entonces ha sido capaz de hacer grandes conquistas en la tierra, ha logrado grandes hazañas, pero ¿sabes qué no ha podido hacer? Dominar su propia lengua, conquistar su propia lengua, que parece veneno, que mata, que destruye. Qué bueno que así como nosotros nos preocupamos por dominar las cosas de la naturaleza, por dominar la ciencia y muchas otras cosas, también fuéramos capaces de dominar nuestra lengua. Vamos a mirar entonces cosas importantes, ya que la lengua es un pequeño pero gigante monstruo que destruye y hace muchas cosas. Sería muy bueno saber cómo controlarla y cómo dominar. Santiago se da cuenta que en la congregación está sucediendo grandes cosas, destrucción de vidas por causa del mal manejo de la lengua. Hay dos cosas importantes que nos permiten manejar o no manejar nuestra lengua. Primero, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios domina nuestra lengua. Ahí en el versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? La sabiduría de Dios es capaz de dominar nuestra lengua. Es más, la sabiduría de Dios nos da
da paz a cada uno de nosotros. Ahí en el versículo 17, ¿qué nos dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Porque la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, dice que viene cargada de paz, de bendición, transforma para bien nuestras vidas. Y hay otra sabiduría, la sabiduría humana. La sabiduría humana le da rienda suelta a nuestra lengua para destruir. Ahí en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esta sabiduría es producida por los celos, por la maldad. Veremos ahí en el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hay dos tipos de sabiduría que nos ayudan. La sabiduría de Dios es aquella que hace que controlemos nuestra lengua. Y a través de nuestra lengua podemos llevar paz, podemos llevar bendición, podemos llevar restauración, podemos construir como lo hace Jehová. O podemos optar por la sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre, que está manejada por ¿qué dice? Por la envidia, por los celos, por los pleitos. Y esa sabiduría nos hace destruir. Y esa sabiduría dice que proviene de ¿quién? Del diablo, es satánica, es diabólica. ¿Cómo manejas tú la lengua entonces? ¿Cómo la estamos manejando? Si nosotros destruimos con nuestra lengua, si nosotros destruimos con nuestros comentarios, entonces esa sabiduría no proviene de lo alto, no proviene de Dios. Si nosotros destruimos con nuestra lengua, quiere decir que el que nos está dominando, el que nos está doblegando, ¿quién es? Satanás, porque esa sabiduría humana es diabólica, dice la palabra. Cada uno de nosotros deberíamos darnos cuenta qué produce nuestro hablar. Cada vez que nosotros hablamos, ¿qué producimos? Cada vez que tú hablas con alguien, ¿qué originas? ¿Vida o muerte? Si nosotros decimos ser hijos de Dios y hechos a su imagen y semejanza, cada vez que nosotros hablemos de nuestra lengua, de nuestra boca, debe salir bendición, debe salir vida. Y esto nos debería a nosotros obligar, cada vez que tú vas a hablar con tu esposo o con tu esposa, antes de hablar, deberías preguntarte, ¿lo que voy a hablar proviene de la sabiduría de Dios o proviene de la sabiduría humana? Si es de la sabiduría humana, ¿qué es lo que te está motivando? Dice que la sabiduría humana, ¿qué es lo que la motiva? La envidia, el rencor, la falta de perdón, los problemas. Si tú vas a hablar con tu esposa, con tu esposo en un momento airado, cuando tú estás muy enojado, muy probablemente esa sabiduría, ¿de quién va a provenir? Del hombre, del diablo, de Satanás. No va a edificar. Muchas veces nosotros hablamos cuando estamos airados, muchas veces nosotros hablamos cuando estamos enojados, y el problema es que cuando nosotros empezamos a hablar llevados por el enojo, por lo general siempre dañamos. Porque lo más agradable de nosotros, cuando insultamos a nuestros enemigos, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué es lo más agradable? Herirlos. Porque si nosotros vamos a insultar a alguien y no lo vamos a herir, ¿para qué lo insultamos? Por eso es que no proviene de Dios. Porque cada vez que nosotros hablamos, llevados por la envidia, llevados por el odio, llevados por el dolor, por la rabia, por la ira que en ese momento tenemos, muy probablemente la sabiduría que nos está gobernando no proviene de Dios, proviene del hombre, influenciado por Satanás. La sabiduría de Dios es para construir, es para edificar, es para ayudar. Esta sabiduría que proviene de Dios es la que nosotros debemos aprender a manejar. Antes de hablar, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Vamos a mirar allí 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta antes de hablar, antes de darle rienda suelta a nuestra lengua. Primero, todos nos equivocamos y ofendemos. Cuando tú vayas a hablar y quieras censurar a alguien, recuerda que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores. No te creas el más santo, ni te hagas la víctima.
porque todos, de una o de otra forma, también fallamos. Ahí en el versículo 2, ¿qué nos dice? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Antes de nosotros juzgar y antes de hablar mal, antes de empezar a maldecir a alguien, debemos tener en cuenta que ¿cuántos dicen que fallan aquí en la tierra? Todos fallamos, todos nos equivocamos. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios directamente, Él que decía, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y nosotros podríamos decir, el que esté libre de culpa, tire el primer lenguazo. Porque a veces nosotros somos muy expertos en hablar, criticar, en murmurar, pero no nos damos cuenta que nosotros también fallamos. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que alcahuetear, pero al menos nos hace ser un poco más justos en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir. Cuando nosotros nos acordamos que también fallamos, entonces nosotros, antes de enjuiciar a alguien, podemos darle otra oportunidad. Pero cuando nosotros nos creemos perfectos, cuando nosotros nos creemos intachables, entonces a todo el mundo lo juzgamos, lo condenamos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el día de mañana lo mismo hacen con nosotros. Porque nosotros eso fue lo que hicimos. Entonces, antes de hablar, debemos tener en cuenta que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores. El apóstol, ¿qué dice? Porque todos, de una o de otra forma, nos equivocamos y hacemos cosas malas. Segundo, de lo que hablamos recibimos condenación. En el versículo 1, ¿qué dice? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. De lo que nosotros hablamos es lo que nos van a juzgar. No te hagas el maestro, no te hagas el que todo te la sabes, no te hagas que eres el único, porque vas a recibir, ¿qué dice? Mayor condenación. Cada uno de nosotros somos condenados por lo que decimos. Cada uno de nosotros somos enjuiciados por lo que decimos. Antes de hablar, entonces ten en cuenta qué vas a decir, porque eso que tú vas a hablar se te puede volver en contra. Eso lo utilizan algunos policías cuando van a hacer algún arresto. ¿Qué le dicen al que lo han detenido? Pueden guardar silencio, porque todo lo que diga será usado en su contra. Lo que tú y yo digamos, lo que tú y yo hablemos, puede ser usado en nuestra contra. Podemos ser juzgados por eso mismo que estamos hablando. No te creas maestro, no te creas que lo sabes todo a nivel de criticar y juzgar, porque con lo mismo serás juzgado, con lo mismo que estás hablando. Dos cosas hasta allí importantes. Debemos tener en cuenta que todos cometemos errores. O en otras palabras, Jesucristo diría, no mires la paja en el ojo ajeno, sino que mira la viga que tienes en el tuyo. Acá nos está hablando de la lengua, y algunos tenemos como una viga también, larga y tremenda, con la cual dañamos y destruimos. Segundo, de lo que hablemos es lo que recibiremos condenación. Tercero, comeremos del fruto de nuestra lengua. Proverbios 18, 20, 21. Proverbios 18. Proverbios 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte, la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué dice? Comerá de sus frutos. Porque la vida y la muerte están en tu boca y en la mía, están en mi lengua y en la tuya. Y de lo que nosotros hablemos, de eso comeremos. Los frutos que nosotros vamos a cosechar provienen de dónde entonces?
de lo que nosotros mismos hablamos. No es que alguien te maldiga, es que nuestras maldiciones se convierten en nuestras maldiciones. Cuando nosotros maldecimos a alguien, cuando nosotros hablamos mal de otra persona, esas maldiciones que están profiriendo sobre tu vida, sobre mi vida, esas maldiciones son las que esas personas terminarán comiendo. Del fruto de tus labios es lo que vas a llenar tu vientre. Del fruto de tus labios es lo que tú vas a comer. Porque la vida y la muerte, ¿qué dicen? Están en tu vida, en tu boca. De ti depende si le das vida a alguien o lo matas. De tus comentarios depende. Del chisme depende. Y por lo general el chisme, ¿qué produce? Muerte. En tu boca y en la mía, en mi lengua y en la tuya, está la vida y la muerte. Pero antes de tomar una decisión, al hablar, recuerda lo que nos dice el proverbio, que de eso que hablemos, ¿qué es lo que va a pasar? De eso comeremos. Si tú sientes que estás comiendo cosas desagradables, ¿no será que de eso es lo que estás dando? Cuando nosotros sentimos que estamos viviendo una vida de maldición, ¿no será que nuestros comentarios han llevado maldición a otras personas? A veces nosotros somos muy amplios para hablar, criticar, murmurar y maldecimos a otras personas, pero la palabra es suficientemente clara. De la maldición que tú des, de eso vas a comer. Pero si de nuestros labios salen bendiciones, ¿qué vamos a comer entonces? Bendición. Por eso es que la palabra que nos dice que en lugar de maldecir, ¿qué debemos hacer? Bendecir, decir bien, hablar bien. Cada vez que tú y yo hablamos pestes, hablamos mal de otras personas, nos estamos arriesgando a que nosotros comamos de eso que estamos dando. Y que tal vez nosotros, y no sé si te ha pasado, ¿cuántas personas han hablado mal de ti y esperan que estés mal? ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo irónico para ellos? Que cuando ellos van a preguntarte, ¿y cómo está? ¿Está bien? Porque ellos esperaban que estés mal. Y cuando tú les ves a esas personas, ¿cómo están? Mal. ¿Y sabes por qué están mal? Porque están comiendo de lo que ellas lanzaron. Tú mira a tus enemigos, a aquellos que se han propuesto destruir tu vida, y tú los puedes ver. Mientras tú cada vez estás mejor, esas personas que quieren dañar tu vida, esas personas que quieren causarte muerte, ellas, ¿cómo van? Cada vez las ves más demacradas, cada vez las ves peor. ¿Y sabes por qué? Porque están comiendo de su propio veneno. Porque se están matando a sí mismas. Porque la palabra es clara. Antes de hablar, debes tener en cuenta que de lo que produzca nuestra lengua, eso es lo que vamos a comer. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si tú estás hablando mal de otras personas, eso vas a comer. Si tú estás hablando bien de otras personas, eso vas a comer. Y eso se va a ver reflejado en tu vida. Cuarto, nosotros decidimos qué queremos, vivir o morir, bendición o maldición. Deuteronomio 30, 14 y 15. Deuteronomio 30, 14 y 15. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo he puesto en ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Pero no para que lo lancemos a otros. Muchas veces nosotros hemos pensado que tenemos poder para causarle mal a otro, para causarle muerte a otro. Pero Dios, para protección nuestra, ¿qué es lo que Él dice? Cada vez que alguien nos desea mal, el que le va a ir mal, ¿quién es? A esa persona. ¿Por qué? Porque de eso es lo que está comiendo. Cada quien de nosotros nos alimentamos de lo que nosotros mismos hablamos. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos la importancia de la lengua. Ahí en Santiago, el apóstol estaba muy preocupado por la iglesia, porque parece ser que muchos de ellos le estaban dando un mal uso a la lengua. Estaban queriendo destruir a vidas, estaban queriendo causar daño, pero ellos no se estaban dando cuenta que el daño se lo estaba causando ¿quién? Ellos mismos.
Y eso es lo que el apóstol les quería enseñar y explicar. Mira que cada vez que tú lanzas maldiciones a otras personas, el que te estás maldiciendo eres tú mismo. Cada vez que tú tratas de destruir a otra persona a través de tu lengua, a través de tus comentarios, lastimosamente, el que va a terminar comiendo de eso mismo, de ese veneno que está lanzando, es esa misma persona. Cuando nosotros estamos hablando mal de otra persona, dice el apóstol que le causamos muerte, porque dice que nuestra lengua es como veneno. Por lo tanto, si nosotros estamos lanzando veneno para matar a otras personas, nosotros mismos dice que vamos a tener que comernos ese veneno. Por lo tanto, ¿qué va a producir en nosotros? Muerte. Y por eso no es nada desconocido ver enemigos de los hijos de Dios muertos. Muertos espiritualmente, muertos emocionalmente, con vidas destruidas. Y cuando nosotros los miramos parece que cada vez estuvieran tomando pequeñas pócimas de veneno, porque cada vez se los ve más muertos, cada vez se los ve con menos ganas, cada vez se los ve más destruidos. Y la verdad es que ellos están tomando de su propio veneno. ¿Sabes qué es lo que los está matando? Cada vez que ellos se levantan en la mañana a lanzar un comentario negativo sobre ti, él mismo se está envenenando. Porque eso es protección para nosotros los hijos de Dios. Así que si tú tienes un enemigo y tú sabes que esa persona todos los días busca gente para maldecirte, busca gente para hablar mal de ti, debe haber ya no una alegría, pero sí una tranquilidad en tu vida. Que en verdad cada vez que ese enemigo tuyo se levanta para lanzar calumnia sobre ti, para hablar mal de ti, ¿quién se está envenenando? ¿Eh? No porque tú y yo lo deseemos, sino porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Así que cada quien de lo que habla es lo que come. Y de ese fruto es de lo que vive. Yo te he dado la vida y la muerte. No para tener el poder para destruir a otros, sino para destruirnos nosotros mismos. Por eso es que la palabra constantemente nos habla acerca del trato con nuestros enemigos. ¿Qué dice? Que a ellos, ¿qué debemos hacer? Bendigarlos. Porque cada vez que yo bendigo a mi enemigo, ¿de qué estoy comiendo yo? De lo mismo que yo estoy lanzando. Y eso es lo que va a hacer que yo tenga una vida perfecta. Muchas veces nosotros, los cristianos, cuando no entendemos eso, decimos, pero es que Dios es injusto, es que a mí me causaron daño, a mí me hicieron mal, es que a mí me hicieron sufrir. ¿Cómo es posible que hoy yo vaya a bendecir a mi enemigo? Pero nosotros no entendemos que eso que sale de mi boca, bendición o maldición, de eso es lo que yo voy a vivir, de eso es lo que yo voy a comer. Por lo tanto, entonces, entendiendo esto, nosotros los hijos de Dios, ¿qué debemos tener en nuestra boca entonces? Palabras de bendición, porque eso es de lo que tú vas a comer. Y si tus enemigos ya decidieron tener palabras de maldición en contra tuya, ellos ya labraron su propio destino. Lo que a ellos les espera, ¿qué es? Muerte, porque están comiendo de su propio veneno. ¿Para qué debe servir nuestra forma de hablar entonces? Vamos a mirar allí también 4 puntos importantes. ¿Para qué sirve nuestra manera y nuestra forma de hablar? Dice que debemos hablar siempre con bendición. ¿Para qué hablamos entonces? ¿Y para qué sirven esas bendiciones? Primero, motivar a quien está desmotivado. Para eso debe servirnos el poder en nuestra lengua. Dice que a nosotros nos ha dado el poder de la vida y de la muerte, la bendición o la maldición. Ya que tenemos un poder tan grande, entonces deberíamos utilizarlo para las cosas de bien. Primero, ¿para qué deberíamos utilizarlo? Para motivar a quien está desmotivado. ¿Y cuáles son esas palabras mágicas, esas palabras poderosas? Cuando nosotros le decimos a esa persona que está desanimada, le decimos, tú puedes. Cuando nosotros le decimos, sigue adelante. Cuando nosotros le decimos, vuelve a intentarlo. Esas son palabras que van cargadas de poder. Entonces no es algo mágico, sino que simplemente esas palabras van a darle vida a otras personas. Si tú y yo, esta tarde, nos está diciendo Dios que tenemos el poder en nuestra lengua para la vida o para la muerte, entonces debemos utilizarla para dar vida. Por la razón que acabamos de hablar, porque de eso que yo lanzo, de eso es lo mismo que yo voy a comer. Cada vez que tú animas a una persona que está desanimada, ¿quién termina animándose? Si tú estás desanimado,
¿Sabes qué es lo que deberías hacer? Busca a alguien que también esté desanimado para que tú lo empieces a animar. Esas son palabras de bendición. Cuando el secreto está en eso. Si tú dices, soy desanimado, yo no sé qué hacer, estoy aburrido, entonces busca a alguien a quien animar. Busca a alguien a quien tú lanzar esas palabras de bendición. Porque esas palabras de bendición que van a empezar a salir de tu boca, van a empezar a animarte a ti. Esas palabras de vida hacia otras personas, ya que salen de tu lengua y tú y yo comemos de nuestra lengua, ¿qué va a hacer en nosotros? Nos va a animar. Pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando nosotros miramos a una persona desanimada, nosotros la acabamos de desanimar. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tratamos de desanimar a otra persona, ¿quién termina más desanimado? Uno. ¿Por qué? Porque de eso estoy comiendo. Porque de eso estoy comiendo. Si tú estás desanimando a otra persona, el desanimado vas a terminar tú. ¿Cuántas veces personas han querido desanimarnos de seguir en la vida cristiana? ¿Y sabes qué? Cuando nosotros los vemos, esta gente es la que está en el mundo. ¿Cuántas personas que han querido desanimarnos para que nosotros ya no sigamos sirviéndole? Y muchos de ellos hoy son los que ya no les sirven. Porque comieron de su propia lengua. Porque comieron de lo que ellos estaban dando. Esta tarde Jesucristo quiere decirte, si tú estás desanimado, si tú estás desanimada, si tú ya no sabes qué hacer, entonces búscate a alguien para animarlo. Y entre más tú lo animas, más tu alma también será animada. ¿El secreto cuál es? Estás comiendo de lo que tú estás lanzando. ¿Y cómo animo a una persona? Cuando le doy palabras de ánimo. ¿Cuántas personas nos dicen ya no poder seguir? Y qué bueno que nosotros digamos, sigue adelante. Todos tenemos problemas y eso servirá para que nosotros también nos animemos. Segundo, para levantar a quien ha caído. Y eso hace que nosotros, cuando estemos a punto de caer, también nos levantemos. Hay muchas personas en este camino largo de la vida que nos vamos a encontrar, que posiblemente han caído y otros están a punto de caer. Tú tienes la última palabra en tu lengua. Tú le puedes dar vida o le puedes dar muerte. Cuando alguien ha caído o alguien está a punto de caer, es como si estuviera en un abismo, ahí al filo. Necesita dos cosas: que alguien lo empuje o que alguien le dé la mano. Y con nuestra lengua podemos hacer eso. Podemos empujar a alguien a ese abismo que está a punto de caer, o podemos con nuestra lengua también sostenerlo y evitar que caiga. Para eso debe servir el poder que Dios nos ha dado en nuestra lengua. El problema es que muchas veces nosotros utilizamos mal el poder que Dios nos ha dado. Y si nosotros utilizamos mal ese poder, lo que ya nos dijo en esos primeros puntos, los primeros perjudicados vamos a ser nosotros mismos. La lengua tiene ese poder para destruir, pero como Dios quiere conservar a sus hijos, cada vez que nosotros utilizamos nuestra lengua para dañar a un hijo de Dios, los dañados somos nosotros, porque empezamos a comer de eso. Esta tarde Jesucristo quiere preguntarte, ¿qué es lo que a diario sale de nuestra boca? Y antes de que nosotros hablemos, deberíamos sentarnos un rato a preguntarnos, ¿eso que voy a hablar va a generar vida? Porque de eso voy a comer. Eso que voy a hablar me va a animar, porque eso es lo que yo voy a comer. O eso que yo voy a hablar es para animar a otros. Es más, cuando alguien llega a nosotros a contarnos algo, nosotros deberíamos hacernos esa pregunta que siempre la hemos hecho. ¿Eso que tú me vas a decir me va a edificar? Porque si no me va a edificar, lastimosamente cuando yo mismo empiezo a pronunciarlas, eso va a traer ruina a mi vida. Pero a veces nosotros somos ingenuos, vienen con un chisme de maldición y nosotros lo seguimos lanzando. En el momento en que yo sigo lanzando ese chisme, estoy lanzando palabras de muerte. Por lo tanto, ¿qué va a producir en nosotros? Muerte. Y por eso es que muchas personas que han querido dañar a los hijos de Dios han terminado muriendo ellos mismos. Porque eso hace parte de la protección. Dios nos ha dado el poder de la vida y de la muerte. Tú escoges. Tú escoges. ¿Le das vida o le das muerte? Esa es tu decisión.
Hay una historia pequeña por ahí que hay un sabio que estaba con uno de sus discípulos que era complicado, era una caspa, era un problema. Y entonces este muchacho le dice al sabio: tengo yo un pájaro en mi mano, y él oculta las manos atrás. Y le pregunta al sabio: ¿el pajarito está vivo o está muerto? Y el sabio se puso a pensar: si yo le digo que está vivo, lo mata. Entonces el sabio simplemente le contestó con más sabiduría y le dijo: lo único que puedo decirte, hijo, es que la vida de ese pajarito está en tus manos. Tú decides, ¿le das vida o lo matas? Y eso es lo que nos dice Jesucristo en esta ocasión. La vida de los demás está en tu lengua. Tú decides. Yo te he dado el poder de la vida o de la muerte. Solamente que si yo tomo la decisión de matar a través de mi lengua, de eso voy a comer. Y si yo tomo la decisión de dar vida a otros a través de mi lengua, de eso voy a comer. Cada uno come del fruto que lanza de la lengua. Tercero, para darle valía al que se menosprecia. Hay personas que se menosprecian a sí mismos. Qué bueno que nosotros podamos utilizar la lengua para animarlo, para levantarlo, para darle valía a esa persona. Miremos ahí en Jueces, capítulo 6, versículo 12. Jueces 6, 12. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron jueces de Josué. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y siempre hemos hablado de ese versículo, de ese capítulo. ¿Y qué es lo que de quién se está refiriendo? De Gedeón, un hombre que estaba desanimado, un hombre que no quería hacer nada, un hombre que quería morirse. Pero el ángel que utiliza y las palabras del ángel que llevan en él: ánimo. Lo que él quería era levantarle la valía a aquel hombre que se creía insignificante. Si ya nosotros decimos tener el poder de la vida y de la muerte, si Dios nos ha dado el poder en nuestra lengua, la deberíamos utilizar para bien, porque recuerda que lo que nosotros lanzamos puede ser que dañe a otra persona, pero lo que la promesa nos dice es que va a dañar a la misma persona que está lanzando esa palabra. Si tú lanzas palabra de maldición a otra persona, puedes esperar que a esa persona le vaya mal, pero por nosotros actuar mal y de nuestra boca salir esa palabra de maldición, dicen que nosotros de eso es lo que vamos a comer. Así que cada vez que nosotros vamos a hablar con alguien, acordémonos de ello, porque eso es lo que producirá en nosotros también vida o muerte. Cuarto y último punto, para salir de nuestro estado de depresión. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos sentimos mal? ¿Cuántas veces nosotros mismos sentimos que ya no queremos avanzar? Nosotros con lo que hablamos podemos salir o hundirnos en ese estado en el que estamos. Joel 3:10. Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Quién está animando a quién? El mismo. El débil, diga fuerte soy. Debo utilizar la lengua y el poder para salir yo mismo de ese estado en el que estoy. Recuerda que nosotros somos lo que creemos que somos. Si tú crees que eres una persona insignificante, siempre serás una persona insignificante. Si tú piensas que no puedes, nunca vas a poder. Por eso, ¿qué le dice ahí en Joel? El débil, diga fuerte soy, piense que es un fuerte. El que está desanimado, anímese. El poder de la lengua está en nosotros. Cada quien de nosotros lo utilizamos para bien o para mal. Solamente que como veneno que sale de la boca de una persona, él mismo se envenena o él mismo se da vida. El débil, diga fuerte soy, por lo tanto él siempre va a ser fuerte.
El que está enfermo diga, sano soy. El que dice que no puede y que está lleno de temores, ¿qué debe decir? Que ya no tiene nada de esos temores. Cada uno de nosotros tenemos el poder en nuestro lengua, de la vida o de la muerte, de la bendición o la maldición. Entre todo esto, y lo más importante, es lo que nos decía en algunos de esos versículos, que de lo que nosotros hablemos, de eso vamos a comer. Que del fruto que nuestra lengua dé, eso es lo que a nosotros nos va a alimentar. Si tú hablas palabras de bendición, eres un bendito. Pero si tú te la pasas maldiciendo y hablando mal de los demás, eso mismo es lo que pasará en tu vida. Y lo que miramos como testimonio, tú mismo lo has visto, personas que empiezan a maldecir tu vida, personas que empiezan a hablar mal de ti, cada vez tú los verás peores. Y no porque tú los maldigas, sino porque ellos están comiendo de lo que ellos mismos están dando. De lo que ellos hablan, de ello es lo que se van a alimentar. Y ya que nuestros enemigos se van a envenenar ellos mismos, lo que Jesucristo quiere decirnos esta tarde es, tú tampoco te vayas a envenenar. Porque cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros enemigos. Como nuestros enemigos están hablando mal de nosotros, entonces nosotros ¿qué empezamos a hacer? Hablar mal. Como nuestros enemigos están lanzando palabras de maldición sobre nuestra vida, nosotros empezamos también a lanzar palabras de maldición, sin tener en cuenta que cada quien va a vivir de lo que dice. Nuestros enemigos se envenenarán solos. No te envenenes tú hablando mal de ellos. No te envenenes. Déjalos, que entre más ellos hablen de ti, más rápido está su fin. Mientras ellos más te maldicen, más rápido está su envenenamiento y su muerte. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Tú y yo tenemos el poder de dar vida o muerte a través de lo que hablamos. Si decides dar vida, tendrás recompensa de vida. Si decides dar muerte, tendrás recompensa de muerte. Cada quien tenemos la recompensa de acuerdo a lo que damos, o lo que nos dice Santiago, fruto. Toma la decisión esta noche de dar vida y vas a cosechar vida. O toma la decisión que han tomado sus enemigos de maldecir y lastimosamente también cosecharás maldición. Tú decides cómo quieres vivir, en bendición o maldición. Todo está en tu lengua. Amén. Amén. La gloria se Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.